Vamos a comenzar. Estamos viendo el curso de El camino hacia la verdadera libertad. Algo que nos tiene que quedar bien claro, esto no es un curso de Alcohólicos Anónimos, totalmente fuera de o ajeno a ese propósito. Es un curso basado en las nueve bienaventuranzas por Jesucristo, enseñadas por Jesucristo. Es un estudio basado en las nueve bienaventuranzas enseñadas por Jesucristo que encontramos en Mateo capítulo 5. ¿Sale? Tarea primordial, y esa va a ser la primera de ellas, que nos tiene que quedar a todos. Aprenderse de memoria las nueve bienaventuranzas. Es cosa sencillísima, sencillísima. Al término del curso, lo vamos a, la vamos a calificar la tarea, cada uno vamos a decir de forma ya bien, aprendida las nueve bienaventuranzas. Es sencillo, es sencillo. Tenemos 9 semanas para hacerlo, entonces si te memorizas una bienaventuranza por semana, pues estamos hechos, ¿no? Estamos del otro lado. Cosa sencilla y es parte de la tarea de cada lección, ¿sale? Entonces, si vemos este curso, dice aquí que es un estudio de recuperación de adicciones, heridas, complejos y hábitos basado en las nueve bienaventuranzas de la doctrina de Jesucristo. Si viéramos nosotros en una serie de pasos a seguir estas nueve bienaventuranzas, tenemos el acróstico de la palabra recuperar. Aquí la tienen hasta arriba, recuperar. Y cada una de esas letras es un paso hacia esa recuperación. La semana pasada comenzamos con el primer paso que nos dio la clase de Fer. Nos habló acerca de la realidad y la bienaventuranza es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y básicamente esta lección, esta bienaventuranza nos habla acerca de que reconozcamos que nosotros no somos Dios, que no tenemos el control de nuestra vida, que no tenemos el control de nuestros hábitos, que no tenemos el control de las personas y que dependemos al 100% de Dios. Ese es básicamente el resumen, ¿no? Reconozco que no soy Dios, admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es totalmente inmanejable, ¿sale? Eso es lo que nosotros encontramos. Yo sé que esta hojita no la tienen, ¿verdad? No, esa no es la primera. La semana pasada se las vamos a hacer llegar. ¿Qué dije yo? Ah, no, perdón. La próxima semana se las hacemos llegar esta hojita de los 9 pasos de forma resumida, ¿sale? Entonces solamente quería que la vieran. Hoy vamos a ver el segundo paso que nos habla acerca de la esperanza y la segunda bienaventuranza, que es bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Entonces les dejo de compartir esta y nos pasamos a la otra. En un momentito. Y pues aquí juntos la vamos a ir llenando. Entonces, aquí les muestro lo de la semana pasada. Nuevamente el primer paso. Reconozco que no soy Dios, admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. La causa de mi problema, mi naturaleza pecaminosa. ¿De qué forma nosotros jugamos a ser Dios? Negando nuestra humanidad y tratando de controlar todo por razones egoístas. Tratamos de controlar nuestra imagen, tratamos de controlar a otras personas, tratamos de controlar nuestros problemas, tratamos de controlar nuestro dolor. ¿Cuáles son las consecuencias que enfrentamos? El temor, la frustración, la fatiga, el fracaso. Circunstancias que Dios usa para acabar con la negación en nuestra vida, la crisis, la confrontación y la catástrofe. La peor de ellas, pues es la tercera, ¿no? La catástrofe ya es un momento totalmente y plenamente doloroso. La cura, ser pobres en espíritu. ¿Cómo doy este paso? ¿Cómo lo pongo en práctica? Es reconocer que soy incapaz de cambiar mi pasado, ya está totalmente vivido, ya es algo que
no puedo quitar, no puedo borrar de mi vida, ya está ahí y va a estar presente durante toda mi vida. Soy incapaz de controlar a otras personas por más que lo quiera, por más que lo intente, jamás lo voy a lograr. Y tercero, soy incapaz de enfrentar mi tendencia a pecar. No tenemos la capacidad para dejar de pecar. ¿Qué necesitamos? La gracia de Dios, que es el poder para cambiar, ese poder que Dios nos da para poder renunciar al pecado, para poder decir no al pecado, pero única y exclusivamente proviene de Dios. Nos reiteraba Fer que la humildad era algo que solamente Dios podía poner en nuestros corazones. Solamente Dios puede poner humildad en nuestros corazones. Son dos cosas que Jesús nos pidió que aprendiéramos de Él. Sean mansos y humildes de corazón. Mansedumbre y humildad. ¿Qué es mansedumbre? La mansedumbre es, yo sé que tengo un poder, yo sé que tengo cierta autoridad, yo sé que tengo ciertas cualidades, ciertas habilidades, pero ese poder, esas cualidades, esas habilidades, las mantengo bajo control. Un poder bajo control, ese es lo que tiene que ver con la palabra mansedumbre. Se utiliza mucho ese término también en los animales. Los caballos se amansan. El caballo tiene muchísima fuerza. ¿Y cómo es controlado? Por medio de un freno, por medio de un bocado. De esa forma, hay tanta fuerza en el caballo, pero esa sola herramienta ayuda a que se controle esa fuerza. Entonces está amansando, se amansó el animal. De esa forma nosotros tenemos poder, tenemos ciertas capacidades y las mantenemos controladas. ¿Y qué es la humildad? La humildad es, me reconozco inferior al resto de la gente y reconozco a los demás como superiores a mí mismo. Y en esto, pues primeramente involucra a Dios. Reconozco justamente que yo no tengo la fortaleza, que no tengo la fuerza suficiente para dejar de pecar y que es Dios quien tiene el poder y quien tiene la autoridad para ayudarme a vencer cualquier problema que estemos atravesando. Hablamos acerca, o se habló acerca de eso, ¿no? No necesariamente tiene esto que ver con una adicción. Muchos de nosotros tal vez no estamos atravesando con una lucha hacia o contra el alcohol, contra las drogas. Hay muchos problemas que podemos estar atravesando, ¿no? Eh, Dos de ellos ya los mencionamos: adicción a las drogas, adicción al alcohol, a una relación enfermiza, a eh, a la pornografía, a la necesidad de masturbarte, a muchas cosas, ¿no? Exceso de trabajo, no sé, hay muchos problemas que cualquiera de nosotros podemos estar atravesando: depresión, una tristeza, situaciones que cualquiera de nosotros puede estar viviendo en este momento. A pesar de llevar muchos años o mucho tiempo en el Evangelio caminando con Jesús, pues estamos igual de vulnerables que otros. No hay una diferencia entre los que apenas comienzan y los que llevamos un tiempo. Todos tenemos esa misma tendencia hacia desviarnos de los caminos de Dios y del propósito que Él tiene trazado para nuestras vidas. Entonces, pues todos estamos en ese mismo camino hacia la recuperación. Y pues bueno, aquí teníamos ya las actividades de la tarea. Pasamos entonces a la lección del día de hoy. Como les decía, no, aquí está, ya es parte de la tarea. Aquí está, ¿qué preguntas personales? ¿Qué aspectos de mi vida intentan cambiar? ¿Qué heridas en mi vida he tratado de ignorar? ¿Qué complejos no he podido superar? ¿Y qué hábitos he estado tratando de ignorar? Y aquí vemos, ¿no? ¿De qué necesitamos ser liberados? Trabajo extra, temor, ansiedad, anorexia, bulimia, divorcio, desorden sexual, perfeccionismo, masturbación, depresión, glotonería, heridas, culpa, abuso, tabaco, deudas, juego, pereza, alcohol, drogas, mentira, amargura, pornografía, inseguridad, ira, gritería, codependencia. Y así nos podemos seguir con muchas otras. Sale, entonces, aquí les decía, juntos los vamos a ir llenando esto, nada más déjenme pasar estos cuadritos para acá abajo. A ver si me permite. Ah, no. Ahorita lo vemos esto.
Acá abajo lo volvemos a poner. Listo, entonces tenemos la lección número 2. Lección número 2. Lección número 2. ¿Dónde obtener ayuda cuando esté herido? Reconozco que no soy Dios, admito que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable. La realidad de esto es bienaventurados los pobres en espíritu. El paso uno nos dice que lo reconozco, estoy sin ayuda y no soy capaz. El paso número 2 nos dice que somos bienaventurados, son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entendemos qué significa la palabra bienaventuranza, ¿no? Es una persona que es feliz, que está contenta, que es plena, que está bendecida, que está dichoso. Esos son sinónimos de la palabra bienaventuranza. Y aquí nos habla acerca de aquellas personas que lloran. En la Biblia encontramos algunos ejemplos respecto a las circunstancias que nos pueden orillar a llorar. Y no necesariamente esto tiende a ser algo positivo o algo bueno. En muchos casos lo es, en muchos otros casos no lo es. Vemos ejemplos en la Biblia, aquellas personas que se acercaban a Jesús llorando, pidiendo un milagro. Aquella mujer que le pidió a Jesús eh, que sanara a su hija. ¿Se acuerdan? Que llega con Jesús y llega llorando. El centurión que igual llega con Jesús, llega desesperado y llega llorando. ¿Qué vemos en estos ejemplos? Hay un dolor profundo por algo que están atravesando, por una circunstancia que es dolorosa. Y vemos el actuar de Jesús sobre sus vidas, que al ellos ser creyentes del poder que tenía Jesús para sanar tanto al hijo como a la hija, vemos el resultado, ¿no? Vemos el actuar de Jesús y qué trajo consigo a la vida de estas dos personas. Trajo consuelo, trajo alivio, trajo esperanza. Vemos esos ejemplos. Tenemos el ejemplo de David. El ejemplo de David, todos recordamos la situación que le tocó vivir a David cuando él pues tomó la decisión de ir en contra de Dios, de fallar, de pecar, de tomar por mujer a una mujer que estaba casada. Y no solamente la tomó, sino que después, ¿qué fue lo que hizo? Muy astutamente mandó primero intentó que el hombre, que el esposo fuera con ella, se acostara con ella porque ya había quedado embarazada de David y pues de alguna manera pues fuera Urías quien realmente hubiera embarazado a la mujer. Y al no conseguir el objetivo de su plan, pues lo manda a la guerra y lo manda hasta el frente. ¿Con qué intención? Pues simple y sencillamente con la intención de que él muriera y de esa manera poder él encubrir su pecado. ¿Cuál fue el resultado? Hubo una consecuencia 4 veces mayor a la que él atravesó. ¿Por qué? Él pues, se equivocó una vez, ¿no? Tomó la vida de un hombre, pero ¿qué aconteció sobre la vida de David? ¿Qué pasó primero? Recordamos la historia de Amnón y Tamar. Amnón es otro ejemplo de este lloro. Dice que él estaba enfermo y lloraba. ¿Lloraba por qué? Porque no podía tener a su hermana como esposa, como mujer. Dios mío, pues, o sea, ¿qué tipo de sufrimiento es ese? Un sufrimiento totalmente egoísta, un llorar totalmente, pues maligno, ¿no? Maligno. Termina este hombre tomando a su hermana. Vemos el llorar ahora primeramente de ella, de Tamar, primeramente de Tamar. ¿Causa de qué? Causa de un abuso, causa de que su hermano abusó sexualmente de ella. Son ejemplos, son ejemplos. Pasa esto sobre la vida de David, después Absalón toma venganza y ¿qué hace? Mata a su hermano Amnón y viene un llanto para David, un dolor para David. Siguiente causa. Después se levanta Absalón contra David, contra David su padre, un hombre, Absalón, un hombre totalmente soberbio que
el único amor que tenía, lo que describe la Biblia, pues era por sus propios cabellos, ¿no? Dice que amaba su cabello. Todos los días lo peinaba, todos los días trataba de que quedara bonito, bello. Esa era su pasión y su deseo, pues era simple y sencillamente tomar el lugar que le correspondía a su padre. Después de todo lo que sucede, la persecución y al final él termina muerto, ¿no? Dice que tanto tan largo tenía el cabello, tan cuidado lo tenía que se, a- se atoró con su propio cabello, tan bonito y tan fuerte estaba el cabello que resistió el peso de él colgado de ese, este, de ese árbol. Terminó colgado, terminó muerto. Y el dolor que le causó a David la muerte de su hijo. ¿Se acuerdan qué fue lo que le dijo el general del ejército? ¿Cómo es posible que estés llorando por esto? O sea que lo mejor para ti hubiera sido que pues, nos hubiera derrotado, que todo el ejército, que todo tu ejército se hubiera muerto y que tu hijo hubiera quedado vivo. Es otro tipo de dolor, ¿no? Pero de qué tipo de lloro, de qué tipo de dolor es que nos habla Jesús en este caso? Entonces, hablamos aquí de un llorar espiritualmente. Acá se los voy a poner. Ay, desaparece esta barrita. Ahí está. Ay, ay, ay. Aquí está. Ahí está, ¿no? Ay, lorar, ahí dice lorar. Ahí está. Llorar espiritualmente. Llorar espiritualmente es dolerse del pecado, de nuestra condición ante Dios, que somos pecadores, sentir pesar por lo que somos y que estamos imposibilitados para alcanzar la santidad divina, dolerse del pecado y fracaso de los demás y saber, perdón, que hay alguien que se interesa por nosotros. Encontramos en la Biblia en segunda de Corintios 7 versículos del 9 al 10 lo siguiente. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Segunda de Corintios 7 versículos 9 y 10. ¿Qué dice la Biblia? Fuerte y claro. Ok, 10. Ok, entonces de esa tristeza es la que nos está hablando, de ese lloro espiritual, de ese llorar espiritualmente es de lo que nos está hablando Jesús en esta bienaventuranza. ¿Cuál es el resultado de ese dolor? Dice que nos conduce al arrepentimiento, nos conduce al arrepentimiento. Podemos llorar y la causa de ese lloro o el resultado de ese lloro, pues simple y sencillamente me puede causar tal vez, pues no sé, cierto remordimiento por algo malo que hice, por algo malo que me ocurrió, por el mal resultado que obtuve. Pero si no está produciendo arrepentimiento en nuestra vida, pues entonces no está teniendo ningún provecho de acuerdo a lo que Jesús nos está enseñando en la bienaventuranza. Una vez que pues nos convertimos a Cristo, esa es una tendencia continua. Tendencia continua a llorar y a que ese lloro, a que ese dolor nos lleve al arrepentimiento y es una actividad constante en la vida del creyente. ¿Por qué? Pues porque todos en algún momento o en muchos momentos de nuestra vida, de nuestro caminar con Cristo, nos vamos a equivocar, vamos a tener tropiezos, vamos a cometer errores. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que una vez que Dios me permita ver mi pecado, pues yo realmente me duela por lo que estoy haciendo. Y no solamente es el puro dolor, sino que aparte del dolor hay arrepentimiento, deseo en mi corazón pues que haya una total diferencia, ¿no? Que haya una transformación, que haya un cambio,
que deje de hacer aquello que estoy haciendo erróneamente. ¿Y qué es lo opuesto? Lo opuesto al llorar, que es lo que vamos a poner en la siguiente. Ahí está, ahí lo pueden ver. Lo opuesto al llorar espiritualmente es reírse del pecado, no temer a Dios, no lamentarse del pecado, sino festejarlo, no dolerse del pecado de otro, sino juzgarlo y criticarlo. Dice la Biblia, también nos habla de eso en Corintios, ¿no? Que aquellas personas que practican el pecado no solamente se complacen de ellos mismos, sino se complacen de otros, de que otros lo hacen, se ríen, se complacen junto con ellos de su maldad. Eso es totalmente contrario a lo que Dios nos está enseñando, a lo que Jesús nos está enseñando en su palabra. Y es algo que nosotros debemos de analizar. Si a ti te produce risa, te produce gozo, te produce alegría, que otros estén pecando, que otros estén haciendo lo malo, pues cuidado, cuidado, estás haciendo las cosas mal. Hay algo mal dentro de ti, porque es totalmente contrario a lo que Jesús pide que nosotros tengamos en nuestro corazón. Eh, Solo los de corazón duro y frío no lloran por su pecado porque son insensibles, pues su corazón es de piedra. Este paso únicamente lo podemos dar si abrimos nuestro corazón para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, ya que al hacerlo, nacemos de nuevo y como resultado, Fer, 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 ¿puedes bajarle tantito quién está con el celular? Ah, ya está, pensé que eras tú, Fer, porque lo traes en la mano. Perdóname, perdóname, hermano. Porque se repite doble. No me tuerzas los ojos, Fer. No me tuerzas los ojos. No quedó bien. Ya vimos que es verdad. Solo los de corazón duro y frío no lloran por su pecado porque son insensibles, pues su corazón es de piedra. Este paso únicamente lo podemos dar si abrimos nuestro corazón para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal, ya que al hacerlo nacemos de nuevo y como resultado Dios pone su espíritu en nosotros y nos da un corazón nuevo de carne, que es sensible y se duele y llora por el daño que hemos hecho al lastimar a Dios, a nosotros mismos y a los que nos rodean. Y esto es importante, no solamente es algo que tenga que ver conmigo, no solamente es el daño que yo me he causado. En primer lugar, es que he ofendido a Dios, que he estado totalmente en contra de lo que Dios ha establecido, que he hecho lo malo ante los ojos de Dios. No se trata de mí, no se trata de los errores que cometí y de las consecuencias que el día de hoy estoy pagando. En mi corazón realmente tiene que existir un pesar porque ofendí a Dios con mi vida, porque durante muchos años de mi vida estuve viviendo contrario a lo que Dios pide y desea de mí. Eso es lo primordial, saber que lo principal o al principal que estuve ofendiendo fue a Dios, no necesariamente a mí, y aparte de Dios, también a las personas que me rodean, a mi familia, a mis amigos, a la esposa, al esposo, a los padres, a los hijos, a los hermanos, también ellos fueron parte del daño que yo causé, también a ellos les hice daño, también a ellos los lastimé. Entonces, ¿cómo debemos aplicar esta bienaventuranza a nuestra vida? En forma sincera, en forma sincera, vamos a ponerle aquí, creo que Dios, creo que Dios existe, creo que Dios existe. Aquella persona que se acerca a Dios tiene que creer. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en la existencia de Dios. Antes del versículo 6 nos habla el uno respecto a qué es la fe,
¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no vemos. A Dios no lo vemos, pero yo creo fielmente que Dios existe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque he visto su poder, pues no solamente en mi vida, sino en la vida de otros. He visto la transformación que ha causado en otros y he visto la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Y es necesario que nosotros que creemos en Dios, que nos acercamos a Él creyendo, es necesario que creamos que aparte de todo eso, Dios es galardonador. ¿Qué quiere decir? Que Dios bendice, que Dios ayuda, que Dios está presente, que Dios premia a aquellos que nos acercamos a Él creyendo que existe. Eso es lo que nos enseña ahí en su palabra. Tres pasos, tres pasos hacia un corazón sensible. Por favor, alguien, uno lea Romanos 1:20 y otra persona Salmo 14:1. Dice Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y verdad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no tienen bien. Ok, entonces, reconocer la existencia de Dios, reconocer la existencia de Dios, reconocer la existencia de Dios. Yo creo que pues la mayoría de nosotros no tenemos ningún problema en eso, ningún problema en reconocer la existencia de Dios, ni nosotros, ni la mayoría de la población en el mundo. ¿Por qué razón? Pues porque el día de hoy con el acceso a tanta tecnología, con el acceso a tantos estudios referentes a cómo es que se da el origen de la vida, eh, t- simplemente tú ves tantas cosas a tu alrededor, tienes acceso a tanta información que es imposible negar la existencia de Dios. Han hecho un sinfín de pruebas, un sinfín de muchos estudios con la intención de ver o reconocer o dar pie o afirmar la teoría respecto a la creación, ¿no? Tenemos por un lado el creacionismo, tenemos otro lado que nos habla acerca también de la teoría del Big Bang, cómo es que se formó el universo, que pues simple y sencillamente, pues tú ponlo a prueba, tú solito ponlo a prueba, agárrate una bolsa, si quieres agarrar una bolsa grande, un costal grande, mete en ese costal lo que se te ocurra, cualquier cosa que se te ocurra y empieza a menearle, menearle, menearle. ¿Qué probabilidad hay de que con tanto zarandeo que le des a esa bolsa, dentro de todo, se forme algo? Pues jamás, jamás, jamás se va a formar. El desorden jamás va a lograr formar algo. Detrás de una creación tiene que haber un creador y ese creador es Dios. Dios está presente. Vemos la naturaleza, vemos el cielo, vemos el sol, vemos en la noche las estrellas y es impresionante cómo cada una de las estrellas se mantiene ahí, cómo la luna gira alrededor de la Tierra, cómo nosotros giramos alrededor del sol, el momento en el cual amanece, el momento en el cual el atardecer, son cosas impresionantes para la vista del hombre. ¿Y qué hay detrás de todo eso? Pues es Dios quien está presente. Día a día se van acabando los ateos. Sí, se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Dios. Esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues no, el problema no es reconocer que exista Dios, el problema es reconocer que yo necesito de Dios y que soy un pecador. Ese es el problema para las personas, reconocer que son pecadores y que necesitan de Dios. Ahí se esconde el principal problema. Entonces no se trata de la existencia de Dios, no se trata de que si Dios existe o no existe. Si alguno de nosotros tenemos problema al respecto, les hago una recomendación que ya se las he hecho anteriormente.
Hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Evidencia que exige un veredicto. Este, pues, libro nos habla acerca de, pues, un punto de vista histórico, arqueológico, científico e intelectual, y demuestra la veracidad de la Biblia y la veracidad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una herramienta buena, es una herramienta que está a nuestro alcance y que nos va a servir para tener un fundamento sólido de nuestra fe. Y también, si quieres aclarar alguna duda al respecto sobre la existencia de Dios, sobre la veracidad que tiene su palabra y sobre el hecho que es 100% real de la resurrección de Jesucristo, pues bueno, ahí la tenemos a nuestro alcance. Entonces, ese es el primer paso. Reconozco la existencia de Dios. El segundo paso, Colosenses 1:15, que nos dice, échale, Tobías. Esta imagen es invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Entender, segundo paso, entender el carácter de Dios. Entender el carácter de Dios. Entonces, el segundo paso nos dice aquí no solamente reconocer la existencia de Dios, sino también entender su carácter, cómo es Él realmente. Hasta que en verdad no sepa cómo es Dios, no puede confiar en Él. ¿Verdad que tiene sentido? No vamos a confiar en algo, en alguien que no conocemos. Afortunadamente, Dios desea que sepamos cómo es Él. Vino a la tierra hace unos 2000 años y vino en forma de un hombre. Vino a ser como Jesucristo y dijo, como soy yo, así es Dios. Él sí sabe cómo es Dios. Al conocer a Jesús, conocemos a Dios. ¿Qué le dijo uno de los discípulos? Pues Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque las obras que yo hago, pues son las que el Padre me ha enviado a hacer. ¿Quieres conocer el carácter de Dios? ¿Quieres conocer quién realmente es Dios? Conoce a Jesucristo. Jesucristo es Dios. ¿Y dónde encontramos a Jesús? Pues en las Escrituras. En las Escrituras. Les hago una pregunta importante. ¿Cuál es una de las primeras tareas que nos dio la lección uno? ¿Cuál fue la primera tarea que recibimos de la lección uno? No, ahí se ve que no han hecho la tarea. Ahí se ve que no han empezado la tarea. La tarea de la lección uno nos invita a comenzar a leer los evangelios. Comenzar a leer los evangelios. ¿Por qué? ¿Por qué los evangelios? Ahí está Cristo presente, ahí está Dios presente. Vamos a comenzar a entender realmente quién es Dios, a conocer el carácter de Dios, a conocer el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad, la ternura, la mansedumbre que tiene Dios para con nosotros. Y eso es impresionante darte cuenta del amor que Dios tiene para contigo. Eso es algo impresionante. ¿Por qué? Porque no depende de las circunstancias, porque no depende de tus acciones. Dios es amor. Así lo dice su palabra. Dios es amor. ¿Y qué quiere decir que Dios sea amor? Que así yo me equivoque, así yo tropiece, así yo le falle, Dios me sigue amando. Dios me sigue amando. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos acostumbrados a condicionar el amor que damos hacia otros. Yo sí te amo siempre y cuando pues tú tengas un buen comportamiento hacia mí, siempre y cuando me trates bien, siempre y cuando obedezcas a lo que te estoy mandando. Pero en el momento en el que tú hagas algo incorrecto, algo que me dañe, algo que me decepcione, en ese momento el amor se acabó. Es la causa de muchos divorcios, es la causa del rompimiento de muchos matrimonios, de muchas familias. Pero Dios me sigue amando. Dios me sigue amando. ¿Tú crees que Dios no es consciente de nuestros errores? ¿Tú crees que a Dios le sorprende que te equivoques? Que Dios dijo, híjole, esa no me la esperaba. Esa no me la esperaba. Nunca me imaginé que ibas a hacer esto.
¿Acaso tú, Betito, ibas a hacer eso? Dios se pregunta, no, jamás. Dios ya sabía perfectamente quién es Beto. Dios ya sabía perfectamente cada una de las fechorías, cada una de las malas actitudes, cada una de las malas acciones, cada uno de tus errores. Yo los conocía. Dios sabía a la perfección los momentos en los cuales yo me he equivocado. Dice incluso la Escritura que antes que cualquier palabra salga de nuestra boca, el Señor ya la conoce. El Señor ya la conoce. Dios se sabe la película de mi vida, se sabe la película de tu vida. Y a pesar de eso, a pesar de saber cada uno de los tropiezos, nos sigue amando. Ese es el carácter de Dios. Ese es el carácter de Dios. Lamentablemente, conforme vamos creciendo y de acuerdo al ambiente o al núcleo familiar en el que crecemos, es la imagen que nos formamos de Dios. Si hay un padre, si crecimos con un padre ausente, esa es la imagen que nosotros tenemos de Dios. Esa es la importancia. Aquellos que son padres de familia, esa es la importancia de la presencia del padre en el hogar. Somos la imagen del carácter de Dios en la familia y en los hijos. Ese es el desarrollo indispensable de un niño, de una niña, la presencia del padre. Creces con la ausencia del padre, crees que Dios es igual. Creces con un padre golpeador, violento, crees que Dios es igual. Creces con un padre que pues nunca te escuchó, nunca atendió, nunca estuvo pendiente de ti. Siempre que te acercabas y le decías, oye, estoy pasando por esto, y te, ay, chamaco, cálmate, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro. Ya deja de llorar. ¿Crees que así es Dios? No. Dios sabe cómo somos y Dios se complace en escuchar los problemas que nosotros atravesamos. Quitémonos el concepto erróneo que tenemos de cómo lo vamos a hacer, Buscar. conociéndolo, conociéndolo a través de las escrituras. Entender entonces el carácter de Dios. ¿Qué tres cosas? ¿Cuáles son estas tres cosas que aprendemos de Dios por medio de Jesucristo? ¿Qué nos dice el Salmo 31:7 y el Salmo 69:5? Me gozaré y alegraré, que has visto mi aflicción, has conocido mi alma, la angustia. Salmo 69:5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Entonces, primero aprendemos de Dios por medio de Jesucristo que Dios conoce todo acerca de mi situación, todo acerca de mi situación. Somos totalmente desnudos ante los ojos de Dios. Dios conoce a la perfección nuestra vida, al derecho y al revés, no hay nada oculto delante de sus ojos. Sabe perfectamente qué es lo que te motiva, qué es lo que te desilusiona. Él sabe perfectamente qué es lo que ahorita hay en tu pensamiento. Tal vez estás pensando, híjole, esta clase me está dando con todo, el Señor está hablando a mi vida, o tal vez estás pensando, híjole, a ver a qué hora se acaba este hombre, a ver a qué hora termina la clase, ya me quiero salir, ya me quiero ir. Estás pensando tal vez en los problemas financieros, cómo le va a hacer al rato para pagar esto. Dios lo conoce a la perfección, lo conoce a la perfección. Dios sabe a la perfección lo que estamos atravesando, lo que estamos pensando. Segundo lugar, Salmo 103, versículos 13 y 14, Jeremías 31:3 y Romanos 5:8, ¿qué dicen? Salmo 103, 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que se temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor te he, por tanto te prolongué mi misericordia. Romanos 5:8. Sin embargo, Dios se manifestó por nosotros y que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios sabe que somos hechos de moléculas, que somos frágiles, que no somos superhombres. Él es tierno y compasivo. Esa es la clase de Dios en a la que al que usted sirve. Un Dios que lo conoce, que desea ser el Padre que muchos nunca tuvimos, tierno y compasivo. Dios dice, con amor eterno te he amado. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede Dios amarme y su amor nunca acabar?
Él me ama en los días buenos, en los malos, cuando le sirvo y cuando no lo hago, cuando hago lo correcto y cuando me equivoco. ¿Cómo es que me sigue amando? Porque su amor es incondicional. No está basado en nuestro comportamiento, está basado en su carácter. La Biblia dice que Dios es amor y Él dice, con amor eterno te he amado. Él no solamente conoce nuestra situación, sino que también se preocupa por nosotros. Jesucristo es Dios, el único y verdadero Dios. Él es ese poder al que nosotros nos podemos conectar porque conoce nuestra situación y se preocupa por nosotros. Y lo mejor de todo es que Él tiene el poder para transformar cualquier situación que nosotros estemos atravesando. Amén. Y número 3, ¿qué nos dice Efesios 1:18 al 20 y Lucas 18:27? Y lo que Dios dice, es el papá de la fuerza y el ejército de la mar. Y por grande y salir peces por poder, que guarda tú en todo y lo hizo tentar. Lucas 18:27 dice eso. No, sí, no, no es así, o sea, de Efesios sí, pero Lucas, sí, 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 sí. Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es Ahorita les así. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, Dios puede cambiar mi vida y mi situación. Nosotros aprendemos acerca de Dios por medio de Jesucristo. Dios puede cambiar mi vida y mi situación. Estas son buenas noticias. Dios puede cambiar mi vida y mi situación. A veces cambia mi vida, a veces mi situación, otras veces cambia las dos, pero está esperando por nosotros para hacerlo y Él tiene el poder. Notemos que nos habla ahí en Efesios. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan cuán incomparables, cuán incomparable, perdón, es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Ese mismo poder que actuó sobre Jesucristo para resucitarlo de entre los muertos, ese mismo poder puede actuar sobre nuestras vidas. Ese es el mismo poder. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. El mismo Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo que se hace presente en nuestras vidas. El mismo que tiene el poder y la capacidad para transformar cualquier situación que nosotros estemos atravesando. ¿Se ha encontrado alguna vez paralizado por falta de resolución? ¿Alguna vez has dicho, sé que necesito hacer esto, pero simplemente no puedo comenzar? ¿Sientes algunas veces que simplemente no puedes lograrlo? Él nos dice, tengo el poder. Si Dios puede levantar a Jesucristo de los muertos, puede restaurar una relación rota, levantar a una persona que está mal de salud, hacerle libre de una adicción, ayudarle a cerrar la puerta al pasado para que esos recuerdos dejen de perseguirlo. Lucas 18:27 nos dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La Biblia dice que no hay nada difícil para Dios. Quizá diga, no entiende mi situación, he intentado cambiar, pero no puedo. Nada, absolutamente nada es imposible con Dios. Y esa situación que parece sin esperanza, no lo es. En el cristianismo hay miles de ejemplos de personas que estuvieron en una situación imposible hace 6 meses, 1 o 2 años, y Dios las cambió por completo. Hay personas que si las hubiera conocido, pudiera haber pensado que ni en 1 millón de años cambiarían, pero sí cambiaron. Y cambiaron por el poder de Dios presente en sus vidas. Es el poder de Dios que nos transforma. Voltea, dale una vueltita alrededor de ti. Ve la cara de Ramón, ve la cara de Ramón, ve la cara de Octavio, la cara de Víctor, la cara de Michelle, ve la cara de Beto, la cara de Paco. Velos en este momento y seamos honestos.
¿Tú te imaginas viendo la cara de Michelle? Parece un osito de peluche, Michelle. Parece que no hace nada. Parece que no hace nada. Parece que es bueno. Pues la persona que tenemos ahí es la persona que Dios se ha encargado de transformar. ¿Cuántos años en la cárcel, Michelón? ¿Cuántos años en la cárcel? 8 años. Tú lo ves y dices, ay, no creo que ese, hasta fresita se ve. Yo no creo que Michelle es fresita, yo no creo que Michelle haya estado en la cárcel. Pues estuvo en la cárcel. Fer nos platicaba de su testimonio la semana pasada. Tú lo ves hoy en día, pues no te imaginas que era esa persona. ¿Qué nos ha llevado a ser lo que somos hoy en día? Cristo, el poder de Dios en nuestras vidas. Y digo, si transformó mi vida, puede transformar cualquier otra. Puede transformar cualquier otra. Pareciera que cualquier persona que se para acá al frente, híjole, pues es un hombrezazo, un hijazo de Dios. Falta, ¿verdad? Casi lo vemos a la persona que está al frente así, ya con las alitas, ya la aurora y casi así deslumbrándonos, de que no, ese no. El pastor tiene problemas, el hermano tendrá broncas. No, pues no creo, pues la de ir re bien, se le está llevando. Tenemos problemas de todo tipo. Problemas por aquí, problemas por allá, dice la escritura, problemas con los de adentro, problemas con los de afuera, problemas por todos lados. Y venimos de una vida totalmente alejada de Dios, totalmente descompuesta, totalmente tronada. Sí, De hecho, cuando vienes especial a los hace 7 días, no con no se daba ni cuenta del libro, porque no entendía que es tan importante para poder entender y conocer que había amén, sí, y no respeto. Y hago una canción de paciencia de la que misericordia de Dios se extiende a aquellos que muchas veces nos hemos sido vocentes a pesar de todo ello, se nos ama. Y es una muy que no se compara. amén, amén. Y nos podemos analizar en nuestra propia vida, ¿no? Aún caminando con el Señor, ¿cuántos errores hemos tenido? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántos tropiezos? Todos los días se ¿Cuántas ocasiones le hemos fallado a Dios? Y a pesar de todo, Dios ha sido fiel, Dios se ha mantenido con nosotros, Dios nos ha seguido amando, Dios ha seguido mostrando su misericordia para con nosotros. Y eso quiero que lo tengamos bien presente en nuestras vidas. Y lo repito y lo refuerzo, el mismo Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Dios que hoy se hace presente en nuestras vidas. Si tuvo, a veces estamos más interesados en recibir perdón y hacerlo de vida y sobrellevamos el perdón que tenemos. Estamos más preocupados por el perdón con el esposo y con la esposa y el hermano. Y vamos a querer quiera valorar el que Dios nos hizo mover el video y que no hizo caballetas. amén. Sí, Tavo, O sea, si Dios nos lleva a la repetición. Sí, el poder de Dios en nosotros nos lleva a ver amén. Amén. Es justamente eso lo importante una vez que el amor de Dios se hace presente en nuestras vidas. Pues eso es lo que produce en nosotros ese arrepentimiento. Sí, Alex.
Fíjate que la palabra de Dios que lo sabe el carácter de Dios, que a veces nada más leemos de él, pero si le profundizas, cuando dice dame la herencia, no se la da. Y va y se arrepienta. Y cuando llega el hijo, no le dice, ve, te dije, no, no se habla de que, imagínate la jerarquía que tenía, ¿no? O sea, Dios, imagínate lo correr a ser su hijo. Imagínate todos los siervos que estaban con él, ven correr al patrón. Era algo así como que pues, el patrón no hacía nada, ¿no? Y de repente lo va poniendo a su hijo, pues todos los esclavos van tras de él, ¿no? O sea, diciendo que iba a ser el patrón, ¿de dónde van? Haciendo lo que hace Dios, ¿no? O sea, por los dioses se mueve todo, total, que el carácter de Dios, esa misericordia que tiene Dios para todos, todos y cada uno de nosotros. Dios tiene un tratamiento para todos, tiene tratamiento de pollero y tratamiento de rebo, alguien que quiera oiga Dios. Amén. Amén. Lo que necesites. Entonces, hemos visto los dos primeros pasos, ¿verdad? Dos primeros pasos. ¿Para qué son estos dos pasos? Hacia un corazón sensible. En primer lugar, reconozco la existencia de Dios. En segundo lugar, entiendo el carácter de Dios. Y número tres, vamos a ver el número tres que dice Filipenses 2:13 y segunda de Timoteo 1:7. Esa determinación es que hacen hacer en ustedes los buenos deseos y los ayudan a llevarlos a cabo. Y segunda de Timoteo 1:7. ¿Por qué no? Porque no Dios la vida, sino del poder, del amor y del dominio. Amén. Tercer paso, aceptar la oferta de Dios para ayudarme. Aceptar la oferta de Dios para ayudarme. Dice que es Dios quien pone en nosotros, por su buena voluntad, el querer como el hacer. Dios pone en nosotros el deseo de cambiar, el deseo de una transformación, el deseo de hacer lo bueno. Y nos dice también que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Podemos vencer el pecado? Nosotros somos Humanamente y solos no. ¿Pero qué crees? Dios nos ha dado de su espíritu. Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer. Él nos ha dado el poder, Él nos ha dado la capacidad para decirle no al pecado, para decir no a aquello con lo que estamos luchando, para decirle no a la tristeza, para decirle no a la pornografía, para decirle no a la droga, para decirle no al alcohol, para decirle no al rencor, no a la venganza, no a la ira, no a la contienda, para decirle no al pecado. Eso solamente proviene de Dios. Creer solamente en Dios no es suficiente. La mayoría de nosotros creemos en Dios, pero eso no quita la herida. Tenemos que conectarnos al poder y eso es más que creer. Aquí está lo que Dios tiene para ofrecer. Dios nos dice, tu propia fuerza de voluntad jamás va a ser suficiente. Las buenas intenciones no son suficientes. Lo que necesitas es mi voluntad y mi poder para ayudarte a cambiar. Yo te daré la fuerza de voluntad que necesitas, pero a veces nosotros decimos, yo ni siquiera sé si quiero cambiar. Estoy muerto de miedo ante la posibilidad del cambio. Probablemente lo estás haciendo hasta que el dolor exceda tu temor al cambio, pero usted le dice, Dios, dame la voluntad de querer cambiar. Y si usted se lo pide con sinceridad, entonces Dios le va a dar la voluntad y el poder que necesita. ¿Qué sucede cuando pongo mi vida ante el poder de Dios y le pido que ponga el Espíritu de Jesucristo en mi vida? ¿Qué hace Él? ¿Me lleva eso a cierta clase de fanatismo? La Biblia nos dice exactamente lo que sucede cuando invitamos al Espíritu de Dios a nuestras vidas. El Espíritu que Dios da nos llena con su poder, nos llena con su amor y nos llena con su dominio propio. y yo creo que la vida cristiana es tan difícil como no me Cristo, porque lo voy a decir. Ya lo pasó 20, bien claro, dice con Cristo, estoy completamente crucificado y ya no vivo yo, para vive Cristo a mí
Lo que ahora mismo en el camino, lo mismo de hijo de Dios en Warner, y se entregó así por mí. Yo creo que es el infierno del cristianismo hermoso, porque si dejamos vivir a Cristo en nosotros, Él puede vivir la vida cristiana. Él puede realmente decidir lo mejor para nosotros. Mientras el trono de nuestro corazón esté sentado en nuestro orgullo, vamos a sufrir. Porque la vida cristiana no es difícil. Yo me atreví a decir que es imposible. Porque lo que yo decía es encontrar en otra fuerza. Por eso, este versículo que es clave para la vida cristiana es eso, en realidad. Dejar vivir a Cristo en nosotros. Que tú te despiertes y no sea vamos, que te despiertes con orgullo, sino que vea a Cristo. Y claro que la gente no hay diferencia. Porque no es lo mismo que se despierte uno con dos, que se despierte Cristo. Cristo se despierta con una actitud de religión. ¿En qué te ayudo? ¿Qué quieres que haga? Oye, vas a hacer esto, quieres que hagamos esto. Creo que el consejo realmente de la vida para nosotros es vital. Por eso muchos cristianos sufren por vivir el cristianismo, porque quieren hacer su voluntad, porque son sabios, porque creen que saben, o sea, todas las sabiduría vienen de Dios, divinas, porque vienen de lo alto. Pero también Santiago dice que hay otra sabiduría que es humana, que es terrenal, que es Diabólica. animal, que es diabólica. Y no estoy diciendo que ir a la universidad para obtener algo. Lamentablemente, la filosofía del mundo que va dirigida a la perfección. Entonces, este versículo para mí es clave. Amén. Tiene que ver con todo lo que explicas. O sea, deja que Dios venga con todos sus luz, con todo, que te dé su poder, su fuerza espiritual, y que tú puedas vivir la vida con Cristo. Amén. Decía por ahí algo, no sé. Sí, sí. Si tú no vas con nosotros, Señor, no nos mandes. Ve por delante como por delante. No te breches, Señor, porque si me dejas ir a mí solo, decía en verdad, voy a alegar. No sabemos de ti. Amén. Tavo. Sí, un poco ser inciso de eso. Hay personas que podemos arreglar, dice Dios que es excesivo, porque verdaderamente nosotros lo que nuestros ojos ven es antojadizo, porque queremos el todo lo que hay, lo que es la verdad. Y si no se conformen a este siglo, sino transfórmense, nos está pidiendo la palabra de Dios que haya un cambio en nosotros. Dios no está buscando una percha, está buscando un lugar, buscando un cambio mental, un producto de la vida. Pero no tenemos simplemente nos dice que cambiemos, si cómo cambiamos el entendimiento por medio de la escritura, por medio de Dios, por medio de creer, usar, aplicar la palabra en nuestra vida. Ese es el cambio de entendimiento. Cambiamos nuestra forma de pensar, por ello, Amén. y es ahí cuando verdaderamente Señor, ya nos damos cuenta que su voluntad siempre ha sido buena, sigue siendo agradable, siempre será perfecta. Amén. Eso es lo que quiero en mi vida. Primero, quiero poder para romper hábitos que no puedo romper, poder para hacer las cosas que sé que son correctas, pero que no puedo hacerlas por mí mismo, poder para ser libre del pasado y dejar esos recuerdos que se vayan. Poder para empezar a vivir la clase de vida que Dios desea que viva. Después, quiero amor, verdadero amor. Quiero ser capaz de amar a las personas y que éstas me amen. Sanar las heridas que no, para no construir esas paredes y tener un acercamiento falso con las personas, sino un acercamiento genuino, ya que no tengo miedo de amar verdaderamente y no tengo temor de ser verdaderamente amado. Esta es la clase de poder y amor que Dios da. Y también nos da dominio propio. Obviamente quiero eso. ¿Usted quiere eso? Usted no está en verdadero control hasta que Cristo esté en control y domine las circunstancias de su vida. Entonces entenderá lo que significa tener todo bajo control por primera vez en su vida, porque no estará tratando de detener por usted mismo poder, amor y dominio propio. Hay un principio en el universo. Esto debe sonar muy simple, pero es algo muy profundo. He aprendido que las cosas funcionan mejor cuando están conectadas.
Tanto las tostadoras, las licuadoras, los televisores, radios, todas las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. Y Dios quiere que usted y yo estemos conectados a Él. Y ahí viene lo importante, cómo conectarse al poder de Dios. ¿Qué nos dice Isaías 43:2? Amén. ¿De qué nos habla esta cita? Básicamente, pues de mantener una relación cercana a Dios. Todo lo que haga en mi vida tiene que estar totalmente ligado y anclado a Dios. Todo lo que haga con mi vida. Entonces, ¿cómo conectarse al poder de Dios? Creyendo. Primero es creyendo, creyendo. Y segundo, recibiendo. ¿Cómo conectarse al poder de Dios? Creyendo y recibiendo. Simple, crea y reciba. Primero, creamos que Dios existe. Creamos que Él nos conoce y se interesa por nosotros, que Él tiene el poder de ayudarnos y luego recibámoslo en nuestra vida. Jesucristo, pon tu espíritu en mí. El segundo paso de la recuperación involucra una palabra de 5 letras. Quiero desafiarle a usar esta palabra hoy. Se requiere de mucho valor para usar la palabra ayuda. Necesito ayuda. Dios, necesito tu ayuda en mi vida. El cambio a la recuperación no es fácil. Significa afrontar algunos problemas que hasta ahora hemos preferido ignorar. Significa correr riesgos, ser honesto, confiar en Dios. Pero cuando damos este segundo paso, de repente nos damos cuenta de que nuestra recuperación ya no es simplemente un asunto de fuerza de voluntad. Dios dice, yo estoy contigo. Isaías 43:2 nos da esta tremenda promesa de Dios. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Dios nos dice, yo estaré contigo la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, mientras enfrentas esas cosas que has temido afrontar en tu vida. Dios está presente en nuestras vidas. Hasta el último momento, Dios va a estar presente en nuestras vidas. Lamentablemente, y eso es lo triste, ¿no? A veces somos nosotros los que damos un paso a un costado y creemos que tenemos la capacidad para afrontar y para resolver nuestros problemas. Pero todo parte con Dios, todo parte con Dios. Por eso dice la Escritura que somos bienaventurados, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Fue octubre del 2013, octubre del 2013. 6 meses atrás, eh, sí, no, un poquito más, un año atrás, intenté que mi vida pues fuera totalmente transformada. Intenté cambiar, ¿no? Intenté que eh, pues mi situación fuera totalmente diferente. Busqué de alguna forma cierta ayuda, cierto apoyo. Sabía que Dios tenía el poder para cambiar mi vida, para cambiar la situación que estaba atravesando y quise acercarme, pero me acerqué a mi manera, me acerqué a mi forma, bajo mis reglas. Yo le decía a Dios, en esto sí te permito intervenir, pero en esto no tanto. Esto sí te lo dejo a ti, pero esto déjame todavía a mí, yo sé que yo puedo resolver. Lo intenté así como por unos 6 meses. ¿Y qué crees? Volví a fracasar, volví a fracasar. Problemas que pues traía en mi vida durante muchos, muchos años. La pérdida de mi padre a los 11 años, un hermano dentro de la cárcel desde los 13 años, fueron circunstancias que marcaron fuertemente mi vida. Me convertí en un joven con problemas de depresión, me sentí inseguro, me sentí intranquilo. Me refugiaba en la escuela y creía yo, ¿no? Creía yo que siendo un buen estudiante
la cosa estaba bien. Comencé a probar el alcohol, me gustó. ¿Por qué? Pues porque los problemas que venían atravesando me hicieron cerrar mi corazón, cerrar por completo mi corazón. No, no veía yo a bien llorar frente a la gente. Cuando yo me sentía triste, lo único que hacía era encerrarme en mi cuarto. Me sentía totalmente mal, me sentía vacío, me sentía triste y ocupaba el alcohol como ese medio de liberación y ese medio para alivianar ese dolor que traía. ¿Por qué? Porque cuando bebía y me alcoholizaba podía sacar lo que había en mi corazón, podía llorar, podía desahogarme. Y pues se convirtió eso en una tendencia continua. Después de haberlo intentado por mi propia cuenta, porque realmente fue así, no le permití yo realmente a Dios que él tuviera el control de mí, pues terminé fracasando, ¿no? Y después de ese tiempo viví 6 meses de total oscuridad, peores que el tiempo o los años anteriores. El problema con el alcohol se fue agravando. Ya no era solamente, pues, beber los fines de semana o cada vez que me salía a la fiesta con los amigos. Ya era 2, 3, 4 veces a la semana y terminar hasta, pues ahora sí que hasta las chanclas, decimos acá, ¿no? ¿Y de qué me percaté? De que realmente yo no tenía el control, de que yo no tenía la capacidad para cambiar. Entonces, un día de una cruda horrible, una cruda moral horrible por todo lo que había hecho estando alcoholizado, pues simplemente hice lo que sabía que tenía que hacer, pero no había querido hacer. Esa tarde me senté, me puse a orar y le dije, Señor, no puedo más, no puedo más, necesito, necesito de tu ayuda, necesito de ti. Ya me di cuenta que no puedo solo, por favor, ayúdame. Y experimenté realmente ese dolor, ese llorar espiritualmente. Durante esa tarde y esa noche, híjole, saqué todo lo que había en mi corazón, lloré con Dios como jamás lo había hecho, ¿no? Y me sentí liberado por todo lo que venía atravesando. ¿Por qué? Porque fue el momento donde realmente entregué a Dios mi vida, le entregué mis cargas y aprendí a depender de Él. Aprendí a depender de Él. Le dije, Señor, a partir de este día me comprometo, hago un compromiso contigo todos los días, te voy a buscar, porque sé que tengo que depender de ti. Comencé ahora realmente a tomar en Dios en serio. Comencé a leer mi Biblia, comencé a orar y todos los días, todos los días, todos los días orando, todos los días pasando tiempo con Dios, todos los días pasando tiempo con su palabra. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? Mi vida fue transformada. Mi vida fue transformada. Tuve el poder, ahora sí. Alcohol, no, ni se me antoja. Fiestas, no se me antojan. Relaciones sexuales, no se me antojan. Estoy pleno con Dios, estoy feliz con Dios, me siento pleno, me siento completo con Dios. No necesito eso, no necesito de eso en mi vida. Y es ahí la cura. Esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Yo creo que todos nosotros como cristianos hemos experimentado momentos de victoria y momentos de derrota. Y en los momentos de derrota es una la causa, siempre es una la causa. Alejarnos de Dios, alejarnos de Dios, creer que nosotros somos capaces de hacerlo. Y yo les hago la pregunta, porque yo mismo lo he experimentado en mi vida y sé que ustedes también. En los momentos en los que hemos orado, hemos pasado tiempo con Dios en su palabra, diariamente, constantemente, sin flaquear, seguimos, perseveramos, perseveramos, perseveramos. ¿Qué has visto en tu vida? Victoria, bendición, transformación. Cualquiera que sea el problema que nosotros estemos atravesando, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera, hay solución en Cristo. Pero mientras lo hagamos a medias tintas, un día sí, otro día no, 2 días no, de repente sí, una semana no, un mes no, y poquito a poquito, ¿qué crees? El problema se va a agravar. ¿Por qué?
Pues no es porque Dios te haya dejado, tú estás dejando a Dios. Te estás desconectando de la fuente, te estás desconectando del poder que solamente proviene de Dios. Pero ahí está el poder de Dios para transformar nuestra vida.